Recuerda que la consigna de esta semana es soy solidario cuando ayudo a mis compañeros. Ya hoy es viernes, último día de la consigna, y en nuestro curso de historia vamos a seguir conversando sobre el virreinato peruano. Estamos haciendo énfasis en el aspecto político. Ya hemos conversado la semana pasada sobre las autoridades que viven allá en España, las autoridades metropolitanas. Hablamos del rey y hablamos del Consejo de Indias. Hemos repasado un poco sobre sus dos dinastías, la dinastía Habsburgo y la dinastía Borbón. Vamos a conocer entonces a las autoridades locales que van a encontrarse aquí en América, aquí en el Perú. Comenzamos con el virrey. El virrey es la misma representación del rey. Lo que el virrey dice tiene que cumplirse, porque es como si fuera el mismo rey, solo que el rey no puede estar en España y en América. No puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, el virrey va a representar al rey aquí en América y el rey se va a quedar en España. Por lo tanto, este virrey es la máxima autoridad en el Perú. Estos virreyes no tenían un periodo de gobierno. Hoy en día, estos virreyes gobiernan de manera vitalicia, así se le llama. Es decir, gobiernan por toda su vida o hasta que alguien los saque del poder, ¿no? No como hoy en día que los presidentes gobiernan 5 años. Hubo un total de 40 virreyes en el Perú, 40, de los cuales tú ya conoces al primero. Cuando el virrey daba alguna ley que se cumpla en todo el virreinato de América, el de Perú, a esa ley se le llamaba ordenanza. ¿Ya? Ordenanza. Y como tú ya sabes, al finalizar su gobierno, a este virrey se lo sometía a un juicio de residencia. El Consejo de Indias lo llamaba, lo citaba y le decía, ¿cómo ha sido tu gobierno? ¿Qué cosas has elaborado? ¿Qué obras has construido? Si has tenido algún problema, qué tal ha sido la recolección del tributo, del dinero, todo eso, para someterlo a este juicio y determinar si su gobierno fue bueno o fue malo. Al final se concluyó que la mayoría de los gobiernos, según estos juicios, fueron buenos. Claro, porque esos virreyes no van a decir si hicieron algo malo, ¿no? Vamos a conocer ahora a los principales virreyes que ha tenido el Perú. Te dije que son 40, pero no vamos a aprender los 40, no te preocupes. Nos importa, por ejemplo, Blasco Núñez de Vela, el primer virrey del Perú que es enviado por el rey Carlos I a derrotar a Gonzalo Pizarro. Lamentablemente, Núñez de Vela muere en la batalla de Añaquito. Es necesario también mencionar al quinto virrey, Francisco de Toledo, uno de los más importantes, organizador de la economía, de la sociedad, del orden del virreinato. Con Francisco de Toledo se logra derrotar a la rebelión de Tupac Amaru I. Si no hubiera sido por Toledo, el Inca de Vilcabamba, Tupac Amaru, hubiera seguido su revuelta. Entonces, Francisco de Toledo es uno de los virreyes que más ha aportado al virreinato del Perú. También tenemos nosotros al virrey Manuel Amat Ituñed. Él es conocido por embellecer la ciudad de Lima. Construyó jardines, plazas, piletas, todo con tal de ver feliz a su amada. Y gracias a eso, Lima se convirtió en la capital de América. Era la ciudad más hermosa de toda América del Sur. Por último, es necesario también mencionar al virrey José de la Serna. Él era un gran militar, da golpe de estado a Joaquín de la Pezuela, lo saca al virrey Joaquín, y él ingresa como nuevo virrey. Es importante porque al ser el último virrey del Perú, va a ser derrotado por José de San Martín en la lucha por la independencia de nuestro país.
Vamos a continuar ahora con las autoridades locales en menor jerarquía, menos importantes que el virrey. Aquí se encuentra la Real Audiencia. La Real Audiencia era una institución que administraba justicia. Acá venían, por ejemplo, los grandes comerciantes a decir, en esta localidad me han robado, no han pagado los impuestos, en esta otra localidad ha habido abuso contra los indígenas. Ya, la Real Audiencia se encargaba de administrar justicia. Era como el Poder Judicial hoy en día. Los jueces, los fiscales se encontraban ahí. Claro que aquí no se le llamaba jueces ni fiscales, se le llamaba oidores. Oidores. ¿Ya? Hubo varias audiencias en el virreinato, pero la más importante fue la Real Audiencia de Lima. Y en casos en el cual el virrey no se encuentre, ellos asumían el control del virreinato. Por ejemplo, cuando llega el primer virrey, Blasco Núñez de Vela, se enfrenta con Gonzalo Pizarro en batalla y el virrey muere. Hasta esperar que venga un nuevo virrey desde España, la Real Audiencia tomaba el cargo para reemplazar al virrey. Atención aquí, porque los corregimientos que están a cargo de un corregidor van a ser las instituciones más violentas y más agresivas contra los indígenas. Su función supuestamente debía ser defender a los indígenas. Eso es lo que decían las nuevas leyes. Pero los corregidores en realidad no hacían eso. Al contrario, ellos abusaban del poder que tenían para hacer cobros excesivos del tributo. Hacían trabajar al indígena, le pagaban muy poco y le cobraban mucho dinero, y el indígena tenía que entregar casi todo su dinero como tributo, y él se quedaba sin nada. Además, se encargó de organizar la mita, este sistema en el cual los indígenas trabajan de manera gratuita recolectando minerales en estas minas de socavón. ¿Mm? ¿Te acuerdas cómo trabajaban las minas de socavón? Ya en estas minas, muy inseguras, trabajaban los indígenas, en un clima bastante húmedo, donde las minas podían derrumbarse, donde el peligro era constante. Ahí trabajaban los indígenas obligados por los corregidores. Y por último, se encargaban del reparto mercantil. ¿Qué significa eso, profesor? Que los corregidores van a venderles cosas inútiles a los indígenas. Por ejemplo, le venden afeitadores. Inútil porque el indígena no tiene barba. El indígena es lampiño. El corregidor le vende, por ejemplo, espejos. No le sirve al indígena un espejo porque el indígena ve su reflejo en el agua del río, que es tan cristalina. Por lo tanto, el corregidor le obligaba al indígena a comprar esos productos. Y el indígena se veía explotado, sin dinero y muy maltratado. Ante todos estos maltratos, en el siglo XVIII, los corregimientos van a ser reemplazados por las intendencias. En menor instancia que los corregimientos se encuentran los cabildos. Los cabildos son también llamados ayuntamientos. Hoy en día se les llama municipalidad. Ya en esta época existían las municipalidades. Su función principal es el orden de las ciudades. El orden, que es todo sin delincuencia, limpio, que los vendedores no estén pues obstaculizando el tránsito de las personas. Además, Termina, profesor. además, hay que conocer a este personaje, que es Nicolás de Rivera y Laredo, el primer alcalde que tuvo Lima. Muy pequeños, aquí les voy dejando la autoevaluación. Si desean, les pueden tomar captura o les pueden tomar foto para que puedan estudiarlo para su examen, ¿ya?